Bueno, saludos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan José Velázquez, soy diseñador gráfico. Agradezco a Mauricio por la invitación y a la Universidad Cooperativa. Digamos, yo hago parte de un equipo creativo que se enfoca principalmente en la creación de contenidos que se llama Quasar Audiovisual. Es muy importante, bueno, de lo que vamos a hablar en especial, es de el proceso creativo que nosotros llevamos en nuestro proceso de investigación y vamos a hablar un poco de lo que nosotros hacemos y que principalmente está plagado de un montón de elementos, Les cuento un poco, pues, bueno, como les decía, Quasar Audiovisual es una productora que se enfoca en la creación de contenidos audiovisuales, transmedia, cinematográficos y audiovisual contemporáneo, podría decir. Bueno, nosotros estamos conformados, somos el equipo de varias personas, donde, digamos, nos enfocamos pues como en un proceso creativo muy bacano y que somos tres personas habitualmente. Somos Juan José Velázquez, Miguel Ángel Correa y Natalie Guilombo, digamos, comunicadores audiovisuales de la Universidad de Antioquia, pero hemos tenido pues como un proceso particular porque venimos trabajando desde nuestro proceso académico y ahora lo que vamos haciendo, con lo que nos estamos encontrando es con un proceso de experimentación. Bueno, les voy a compartir un poco de lo que hacemos para que iniciemos con la conversación. Les pido un poco ahí de tiempo. A ver acá.
Bueno, aquí podemos ver un poco de lo que nosotros como equipo de trabajo venimos construyendo. Quasar Audiovisual, como ya les había comentado, es un equipo de desarrollo que, digamos, está enfocado en la creación de contenidos audiovisuales. Perdón, un momentico acá. Bueno, les venía diciendo, Quasar Audiovisual nace en la Universidad de Antioquia, pero nos enfocamos, comenzamos a tener, digamos, unas preguntas frente a lo que nosotros, nosotros estábamos haciendo en nuestro proceso creativo. Eh, Vamos a hablar, la charla la vamos a enfocar mucho frente a lo que nosotros hacemos como tal, que ¿sí? Digamos, lo que nosotros hacemos como equipo de trabajo son, digamos, contenidos transmedia convencionales. Pero del tema que les quiero hablar hoy es algo que venimos investigando, que son los contenidos transmedia o expandidos. Hay algo hay algo muy particular en nuestro proceso creativo que digamos, o sea, nosotros lo que hacemos como tal, bueno, el contenido audiovisual expandido es el resultado de una convergencia, y es el resultado de un proceso creativo, es el resultado de una convergencia de ideas y experimentos que ocurrieron simultáneamente en todo el mundo en busca de crear una experiencia viva con el espectador. Puede estar alojado en el espacio físico digital, usa como soporte expresiones artísticas contemporáneas como el video, el sonido y la imagen. Bueno, principalmente el audiovisual expandido lo que hace es coger un montón de elementos técnicos y físicos y generar una narración que habitualmente está dispersa en diferentes contenidos, sean análogos, sean físicos, sean audiovisuales o análogos. Listo, entonces quiero hablarle principalmente de unas características muy importantes. El audiovisual expandido como experiencia, como tal. Bueno, ¿qué es? Como ya les había dicho, es un contenido que está principalmente disperso en varios elementos, pero que juntos construyen una narración. Hay algo muy particular en el audiovisual expandido, y es que va más allá de la pantalla. ¿Cuáles son los antecedentes del audiovisual expandido? Pues para que nos vayamos un poco encontrando pues como en este proceso. El audiovisual expandido, principalmente, digamos, sus principales antecedentes, digamos, están con la aparición de la Internet y cómo empezamos nosotros a consumir con el hipertexto, donde nosotros empezamos a consumir contenido de manera hipertextual. No sé si tengan, si digamos entienden el concepto hipertextual, sino es que yo a partir de una red, lo que voy es brincando de un contenido a otro, y así en conjunto lo que yo voy es construyendo todo un proceso creativo, o lo que yo voy es construyendo todo es una narración. Listo, entonces uno de los principales elementos o antecedentes del universo transmedia o de los contenidos transmedia en especial es la web como tal, el contenido de la web, y a su vez la forma como consumimos en Internet. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que hacemos es rompimos con la aparición de la Internet, lo que pasó fue que rompimos la linealidad. Y a su vez, nosotros como realizadores audiovisuales, lo que empezamos es construyendo en un principio la televisión como tal. La televisión construía historias lineales de una sola vía, donde vos estabas ahí sentado viendo televisión,
pero, digamos, recibías una información. En este caso, en este momento, vos vas a estar totalmente rodeado. Entonces, les voy a mostrar un proyecto muy bacano, donde empezamos a vislumbrar lo que puede ser un contenido expandido o hacia dónde entramos nosotros o lo que podemos hacer desde el diseño, desde el arte, desde un montón de elementos que lo que hacen es construir una narración mucho más rica. Listo, les voy a compartir un proyecto muy bacano que se llama, que se llama, miren esto qué tan bacano, miren acá dónde podemos nosotros llevar nuestros contenidos. Bueno, es muy importante, nosotros acá vemos una infinidad de posibilidades estéticas, de posibilidades narrativas, de posibilidades de contenido como tal. Acá algo que nosotros, digamos, hacemos es un proceso de investigación. Digamos, algo que sucede en el diseño, en diferentes áreas o en la creación, es que habitualmente nosotros creamos muy solos o estamos solos en nuestro proceso creativo, pero digamos en los contenidos transmedia hay algo muy particular. Primero, el contenido funciona diferente y por ende, si bien en los contenidos audiovisuales convencionales, los que habitualmente vemos en televisión o en cine, hay una relación contenido lineal. Hay algo muy particular y es algo que veíamos, digamos, en el proyecto que les acabo de mostrar, y es que quizás lo que termina haciendo es construyendo una experiencia que está sujeta a un espacio físico. Entonces, que si bien vos visitas la experiencia, construís tu propia forma y tu propia manera. Hay algo muy particular en los contenidos transmedia o expandidos, y es que el espectador o el consumidor está en la mitad, está rodeado, inclusive rodeado a 360 grados, o sea, rodeado totalmente. Y es muy importante porque este tipo de contenidos nos abren un poco de posibilidades
que lo que hacen es que nosotros como creadores comencemos a desarrollar un montón de procesos a partir del trabajo con diferentes personas o diferentes profesionales. Bueno, es algo como les venía diciendo, vamos allá de la pantalla, múltiples plataformas, incluso hay algo muy particular, no existe pantalla como en este caso. Más adelante les voy a mostrar un proyecto, que pertenece pues como a la Casa Quasar Audiovisual, que está enfocado en contenidos inmersivos, o sea que es una historia que lo que hace es generar una experiencia particular. Hay algo muy importante acá de lo que acabo de hablar y es que hay algo que tenemos que entender y es que los contenidos audiovisuales hoy tienen muchas más posibilidades, entendiendo de que antes estaban sujetos a una pantalla como tal que era el televisor, pero las limitaciones y con la aparición de la internet lo que pasó es que se abrieron nuevas posibilidades narrativas, pero eso no indica que nosotros como narradores o como contadores de historias podamos desarrollar proyectos convencionales. Yo creo que claro que sí, pero yo creo que es importante que en el caso de nosotros como creativos empecemos a pensar que hay otros lienzos, que hay otras posibilidades. Haciendo una acotación a lo que digo frente a crear para múltiples pantallas, nosotros en un principio el diseño estaba planteado o su casa era la impresión, o sea, la forma, la reproducción en papel. Pero es muy importante también cómo nosotros como creadores tenemos que empezar a plantearnos que nuestras piezas no solamente funcionen en papel, sino que funcionen en realidad aumentada, en pantallas circulares, en procesos análogos de pintura en la calle, en murales, en grafitis. Incluso algo muy particular, y creo que, digamos, uno de los invitados también, digamos, tatuadores, vi uno de los invitados, también podríamos en algún momento entender que el contenido puede estar en la piel. Pues entonces también es como que nosotros empecemos a mirar esas posibilidades y que como creadores comencemos a plantear un entorno de posibilidades para nuestro proceso creativo. Hay algo muy importante en este tipo de procesos y es que la inmersión y la interacción son vitales porque la relación con el contenido es diferente. Es importante que el espectador tenga una reacción. Antes si nosotros veíamos con televisión o series o digamos contenidos convencionales, el espectador la única reacción que tenía era apagar el televisor y encenderlo en la hora. En este momento o en este caso hay una reacción que puede estar sujeta a interacciones digitales o redes sociales o cosa tan sencilla como grabarlo y publicarlo. Ya lo que hay es una interacción, una reacción. Hay algo muy bacano, muy importante acá, y es que a mí me parece muy bacano desde el punto de vista creativo. O sea, acá nosotros, en entornos donde se combinan distintos medios, tenemos infinidad de posibilidades, como ya les decía. Hoy en día tenemos un montón de elementos, pero hay algo muy importante y muy particular que tenemos que tener claros, y es que debe haber siempre una historia o un elemento, digamos, narrativo, porque de lo contrario son cosas que se quedan en lo técnico y en lo ¿cómo le dice? En lo espectacular, sí, muy bacán. Pero yo creo que lo más importante de nosotros como narradores es entender que hay un montón de elementos fuera y hay un montón, pero lo importante es lo que yo quiero contar, lo que yo quiero decir. Siempre va a ser muy importante eso. En todas las áreas, digamos yo como diseñador, digamos no me he dedicado de cierta manera, también he hecho proyectos de diseño, pero siempre tengo claro que es importante que nuestros proyectos, ya sean audiovisuales, de diseño,
diseño gráfico como tal, cuenten algo, vayan más allá. Es muy importante que el contenido vaya más allá, porque si no se queda, como les digo, en un elemento netamente estético y eso no tiene nada eso no tiene nada de particular. Eso sí, es el uso de la tecnología, porque sí, acá lo importante siempre, siempre es lo que quiero contar. Bueno, les quiero mostrar un proyecto de la Casa Cuásar Audiovisual, que se llama, pues es el proyecto que le da entrada a nuestro proceso creativo. Digamos, es un proyecto inmersivo transmedia. Resulta que este proyecto lo dirige Miguel Correa y en un momento él venía viajando en el metro de Medellín y se encuentra con una chica invidente. Y pues bueno, resulta que eso quedó como en una anécdota, pero uno de los proyectos lo que hicimos fue entender y quisimos empezar a plantear cómo, cómo es la relación de una persona invidente con su entorno. Y de ese proceso en particular empezamos nosotros a pensar en un proyecto y de ahí, digamos, nace un proyecto muy bacano, que es un proyecto de inmersión transmedia para domo o para planetarios, donde nosotros lo que planteamos es que el espectador acompañe a Aura, una chica invidente en su encuentro con sus carencias sensoriales. Entonces, vamos a ver el teaser. Al final me gustaría, pues si tienen alguna duda frente a eso. Hay algo muy particular y muy bacano y es que en nuestro proceso de investigación pudimos volver a encontrar a la chica invidente con la que Miguel, el director, se encontró y paradójicamente se convirtió en la protagonista de este contenido. Entonces vamos a ver este proyecto, vamos a ver, espero les guste y al final me gustaría pues como que tuviésemos algunas preguntas sobre eso. Voy a poner acá. Bueno, antes tenía pensado hablar pues como de los contenidos para Domo, pero la idea es ver un poco este proceso. Digamos, Quasar nace dentro de la Universidad de Antioquia, pero digamos hoy en día la idea es el próximo año lanzarlo a Medellín y llevarlo pues, en un principio pues tiene un recorrido por festivales, festivales de cine no convencionales, y la idea es próximamente traerlo a Medellín. Pretende también ser un contenido influyente. Hay algo muy importante en nuestros contenidos o en nuestro proceso creativo y es que tenemos que empezar a pensar para otras audiencias, a pensar todo, a pensar el diseño, a pensar todas las áreas creativas, el editorial, un montón de elementos. Tenemos que empezar a repensar que también hay un montón de personas que tienen la necesidad de contenido. En este caso, los clientes o las personas con poca tienen ciertas limitaciones, pero eso no indica que nosotros como realizadores audiovisuales no podamos empezar a pensar en que ellos también necesitan contenido. Permiso, qué pena.
Bueno, uno de los principales procesos diferenciadores entre el audiovisual convencional, el audiovisual convencional tiene unas dinámicas creativas muy particulares, que están enfocadas en 4 momentos. Uno es el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción, y hay uno que es la distribución, o sea, cómo voy a poner yo un contenido en el consumo. Eso es muy importante, pero hay algo muy particular, y es que, digamos, este tipo de contenidos como tal obedecen a unas dinámicas de producción muy diferentes. Yo diría que son más dinámicas. Los procesos de producción de los contenidos expandidos habitualmente tienen unos procesos que nosotros les llamamos procesos co-creativos, donde nosotros llevamos al proyecto, lo finalizamos, lo probamos con el público, lo testeamos pues con las personas con las que queramos, a las que queramos, digamos, encontrar, y volvemos al proceso creativo. Es un ida y vuelta en el proceso creativo. O sea, la producción se vuelve más dinámica. Y otra cosa muy particular y que resulta muy potente, digamos, en ese proceso de creación es que creería que es muy importante y que nosotros como creativos empecemos a plantear es la interdisciplinariedad. A mí me parece que los contenidos que habitualmente creamos obedecen a unas visiones muy particulares del director, pero hay algo muy particular, y es que nosotros como creativos empezamos a trabajar con personas con las que en la vida creeríamos que podíamos trabajar, como un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, y eso es muy, muy importante porque cada uno... Juan José, se cerró el micrófono. No se está escuchando. ¿Aló? Sí, sí, Ahora sí, ahora sí. sí. Digamos, no sé desde qué punto, retomo el Se micrófono. cerró otra vez. Sí, Sí, creo que es ahí, un poquitico. sí. Mira, Ahora sí. hay algo muy importante, digamos, en el proceso de la creación transmedia, y es que nosotros desarrollamos equipos de trabajo interdisciplinarios. Eso es una característica muy, muy, muy importante, que desde artistas, sociólogos, psicólogos, audiovisuales, comenzamos a producir un contenido. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es algo que los creativos deberían empezar a repensar, a que en sus equipos de trabajo no solamente encuentren diseñadores, en el caso de la gran mayoría, digamos, digamos que están que están pues como en esta charla, me supongo yo por lo que estamos hablando, es que empecemos a trabajar con un montón de gente, empecemos a construir equipos de trabajo donde podamos nosotros tener una relación directa, no solamente con el público, sino también con quien trabajamos. ¿Por qué? Porque el sociólogo tiene unas particularidades o unos conocimientos que creativamente van a hacer mucho más fuerte y mucho más potente un contenido. Bueno, como les venía diciendo, tienen cierta particularidad en el proceso creativo. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y eso cómo se puede adaptar a las marcas? ¿Y eso cómo puede funcionar con el arte, con el contenido como tal? Y es que si bien esos procesos creativos... Sí, sí, sonido. Ahí me escuchan. Si bien estos contenidos tienen una visión muy particular, es importante la interdisciplinariedad, pero también es importante entender que
usa tecnologías análogas y digitales. O sea, tenemos a nuestra disposición, digamos, un montón de elementos que creativamente nos van a dar muchas más herramientas. Un ejemplo, vamos a plantear un ejemplo, por decir, una cosa tan sencilla, una lata de pintura que hace un graffiti en la calle, ese graffiti se anima en una, o sea, vos por medio de una aplicación llegás y con tu celular lo llevas a inteligencia artificial o lo que haces es particularmente plantear una, se me va el contenido, o sea, realidad aumentada. Si vos llegas a ese graffiti, entonces utilizamos un elemento análogo, como una tecnología análoga, como es pintar en una pared, pero lo que estamos llevando es el contenido más allá. Cómo ese graffiti puede ser contextatario, puede hablar, puede darnos más información. Eso en sí, digamos, en un lenguaje básico, es el hipertexto, que donde vamos a un contenido, vamos a la red, accedemos a un contenido y brincamos a otro. Y eso es muy, muy particular. Pero hay algo muy importante, digamos, en este tipo de contenidos, aunque yo aquí pongo que rompe la linealidad narrativa, es importante que exista una narración, es importante que exista una historia o una historia que justifique y le dé un valor y lo que haga es, de cierta manera, hilar el contenido. Algo muy importante. Bueno, entonces me gustaría pues como, mostrarles un poco un proyecto de documental que digamos es paisa. Vamos a empezar por los ejemplos locales. Digamos, es un documental que se llama Pregoneros Medellín, y al finalizar les voy a comentar un poco más del proyecto. Bueno, vamos a hablar digamos, de los procesos locales. O sea, cómo nosotros, acá empezamos nosotros a hablar un poco de los elementos de la ficción, que es una historia convencional o una ficción como tal, y también es muy importante, que también pueden ser aplicados a la narración documental. Bueno, les comento un poco. Este es un proyecto paisa, digamos, de Ángela Carabalí, es una directora local, y lo que ella se imaginó es, ¿qué tal si por medio de un mapa yo puedo transitar el centro de Medellín? Voy a hacer la navegación y les voy a ir contando a medida que va pasando el video. Bueno, se demora un poquito. Entonces lo que hace este contenido como tal es plantearse unas historias de unos personajes que están situados en el centro de Medellín y que tienen una particularidad de vender. O sea, venden diferente, son vendedores ambulantes, pero venden diferente, venden de otra forma. Entonces, vamos a navegar un poco. Espero lo estén escuchando. Acá no está sonando, pero voy a retomarlo acá. Vamos a ver si ahora sí nos suena lo que... Si yo navego la ciudad, como yo voy recorriendo la ciudad de Medellín, pues es bueno también que si tienen la posibilidad, estos son algunos ejemplos, que usan la tecnología. Acá hay algo muy particular, y es que nosotros partimos del hipertexto como tal. Recuerden que era un referente o un antecedente técnico o un antecedente del concepto como tal, pero digamos en este caso nosotros el documental lo encontramos
en una web, que termina siendo un hipertexto, o sea, la base del lenguaje o la base de la narración está situada en un sitio web, donde nosotros podemos entrar, y recorrer el centro de Medellín, y a su vez irnos encontrando con esos personajes de la ciudad de Medellín, que no solamente hablan de la ciudad, habla de lo que somos, habla de lo que nosotros comemos y de cierta manera cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, si yo entro acá, voy a conocer la historia de Nadajale. La cansadita que voy. Mamá. No puedo cargar nada ya. 18 años cargando un charro en la cabeza. Digamos, a medida que yo voy caminando el centro, me voy a ir encontrando con los personajes. Entonces, digamos, este tipo de proyectos, si bien hay una reacción inmediata, como yo les decía ahorita, yo tengo que caminar de un lugar a otro del centro, digamos, para un turista, para una marca, fácilmente podría tener una relación directa y, digamos, usa estos elementos como una narración. Si bien yo tengo que tomar decisiones, acá en este caso, yo lo que voy a hacer es construir. No sé, alguno tiene el micrófono prendido y se nos metió una moto en la charla, listo. Pero entonces es muy importante cómo yo voy navegando la ciudad. Y esto lo que hace es llevar el hipertexto como lenguaje de comunicación a un contenido audiovisual. Listo. Bueno, los invito para que lo visiten, lo vean. El sitio se llama Pregoneros Medellín. Es un documental y acá van a poder conocer un poco el universo de la ciudad, pero a través de unas historias puntuales. O sea, venteros que se salen, digamos, de lo convencional y que los exploran a partir de la forma, la manera, la intimidad, la familia. Y de cierta manera, con todas estas historias dispuestas en la ciudad, lo que vos vas a hacer es construir tu propia visión de lo que es Medellín. Digamos, esto es un ejemplo, digamos, hecho en la ciudad, pero que si vemos también, tiene unas disposiciones técnicas de diseño, una propuesta estética muy, muy particular, muy urbana. Entonces yo creo que nosotros, eso de repensar la gráfica popular como un elemento estético, empieza a dar un montón de bondades a un contenido y empieza a ser un contenido mucho más rico. ¿Listo? Entonces acá nos encontramos la Fundación Papa Vanegas y de cierta manera entramos en otro universo narrativo, pero que en conjunto construyen esa red o esa expansión del contenido. Bueno, como podemos ver acá un poco Pregoneros Medellín lo que hace es llevar historias locales convencionales, digamos de cierta manera, a lo digital, porque digamos habitualmente son personas con las que nos encontramos en la calle, pero tienen una forma de vida, tienen una manera de ver el mundo, y yo creo que es el valor. ¿Se acuerdan lo que yo les decía ahorita? Es tan importante que el contenido como tal esté transversal a todo el proyecto, que lo que sucede es una posibilidad inimaginable a nivel creativo. Bueno, les voy a seguir acá en este proceso. Les voy a hablar un poco de, pues para terminar estos conceptos como tal. Experimenta con las técnicas de captura y edición, así como la de reproducción y difusión. Es muy importante, o sea, casi que el audiovisual expandido o el audiovisual como tal, lo que abre es un montón de posibilidades, pero es importante tener claro que si esos elementos de captura que
fácilmente pudo haber hecho otra persona en un cassette en su casa, se puede convertir en materia prima para una narración. Quiero mostrarles un poco un proyecto. Tuvimos la posibilidad de estar el año pasado en Mediamorfosis México como invitados con el proyecto Quasar y pudimos conocer un proyecto maravilloso que, digamos, cierra un poco todos estos elementos, digamos, estéticos, narrativos, y digamos que empieza ya a abrir un montón de posibilidades al universo creativo y vincula el diseño, vincula las marcas. Nosotros hablamos mucho de la creación de historias, pero también es como las marcas también pueden entrar en este proceso creativo o pueden empezar a replantear sus campañas, sus procesos de venta a partir de este tipo de contenidos. Les voy a mostrar un proyecto que se llama Caminante. Es un proyecto de Tupac Martir. Él es un narrador, un artista. Bueno, algo pues como que quiero también, voy a darles otro ejemplo, pues antes de ese, después vemos Caminante, pero les voy a dar un ejemplo muy bonito que usa lo análogo como pantalla principal o como elemento principal de la narración, y es el proyecto Kipu Project. El proyecto Kipu les cuento un poco de la historia en Perú durante la presidencia de Fujimori. Lo que hacían con las indígenas, digamos, alrededor de Perú, o sea, en zonas alejadas, tenían unos procesos de natalidad impuestos por el gobierno sin permiso de las indígenas, que habitualmente hablaban quechua o hablaban lenguas que, digamos, no podría entender cualquiera. Y una realizadora peruana lo que hace es, ella dijo, yo quiero hacer un documental convencional para pantalla, pero llegó al entorno y se dio cuenta que las mujeres no querían hablar de eso. ¿Por qué? Porque pues lo que pasaba era que había sido tan fuerte que lo que hicieron fue desarrollar una plataforma que a través del teléfono convencional, las mujeres pudieran llamar y a su vez contar su historia, ya sea en español o en el idioma que ellas quisieran, pues, o en el idioma nativo de ellas. Y así de cierta manera se fue dando a conocer este problema. O sea, que a las nativas las operaban sin ninguna, pues, pues, pues sí con protección, pero sin consentimiento de ellas. Yo voy a mirar, a ver, esperen un momentico, qué pena, les pido cada disculpas. Es que siempre se me olvida poner el audio del video. Y bueno, acá podemos ver el proyecto Kipu Project, que, bueno, les cuento, el Kipu es un elemento que utilizaban, digamos, en esta zona, y es que era como un libro, y a medida, ellos lo que hacían era anudar su historia, y a su vez eso iba pasando de generación en generación, y lo que iba pasando era toda una relación de familia. Entonces este concepto, ellos lo adaptaron a este proyecto, y vamos a ver un poco del proyecto Kipu. Subieron a la cama
Y entonces me agarraron entre 4, 2 me agarraron de las manos y 2 debajo de los pies para ponerme la ampolla, y allí ya no me acuerdo. Aló. Sí, que yo también fui afectada por el tiempo de la violencia, de que hicieron las ligaduras. Me trajeron acá al hospital así por engaños. Y yo soy del caserío de Ñangalí. No pudimos tener más familias, que muchas familias. Pero primero me escapé tres veces y ellos me seguían. Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Ya, yo me llamo. Bueno, de cierta manera, entonces podemos encontrarnos que hay un montón de elementos, digamos, en este proyecto en particular. Lo que sucede es que utilizamos un elemento que es al cual todos pueden acceder, que es un teléfono. Digamos, lo que ellas hicieron es que pusieron repartieron, digamos, parte de lo físico, repartieron volantes en quechua. Entonces ahí viene el lenguaje. En quechua repartieron volantes en todas las zonas donde se habían creído que digamos, el gobierno, porque esto era estatal, el gobierno había hecho esto con las indígenas y les dieron una línea de teléfono donde ellas marcaban y contaban su historia. Y no solamente contaban su historia, también podían escuchar la de otras personas muy lejanas. O sea, realmente esto era una política de Estado donde digamos, el gobierno tenía unos planes de natalidad con los indígenas, donde sí o sí lo que hacía era, digamos, ligarle las trompas a las mujeres para que no pudieran tener hijos. Pero si bien es importante esto, es cómo una historia convencional o una historia tan fuerte como esta le da voz a personas que quizás no puedan o no tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces yo lo que digo es que el tipo de los contenidos expandidos, más allá de ser una moda, porque también puede entenderse como moda, es que tenemos infinidad de posibilidades narrativas y creativas que nos van a permitir conversar con nuevas audiencias, como les decía ahorita, conversar con otras personas y de cierta manera en este caso, digamos, liberar a personas que habían sido violentadas por el Estado y que si bien nadie había podido entender, porque muchas eran solo quechua hablantes, o sea, solo hablaban quechua y no tenían otro idioma, entonces era muy difícil llegar digamos, a que esto tuviera comunicación. Y segundo, lo único que tenían era un teléfono. Entonces, acá lo que hablábamos nosotros con la productora es que se generó una posibilidad a partir de acá la pantalla principal o el elemento de distribución o el elemento al que llega el contenido, no necesariamente es una pantalla convencional, es un teléfono, que nos va a permitir construir ese collar o ese equipo a partir de las historias de un montón de mujeres en todo el Perú a las que pues cada quien si quiere tener hijos o no, es una decisión, pero digamos fue demasiado fuerte como este documental abrió esta historia al mundo, porque digamos cualquier persona de cualquier parte del mundo podía llamar y escuchar las historias, no solamente en español, las podría escuchar en inglés, las podía escuchar en quechua, y eso también entonces lo que permitió es que estas mujeres pudieran abrir sus corazones o contar su historia. Y algo muy bacano y es que, digamos, algunos teóricos en el audiovisual expandido
hablan de la creación de el fandom o que debe haber una respuesta por medio de nuevas publicaciones. Acá lo que pasó, el fandom es que, digamos, una de las mujeres a las que se le practicó esta aberración, que desde mi punto de vista es una aberración, un crimen de Estado, se convirtió en una líder. Y es como un contenido audiovisual, pues no necesariamente genera fans, sino que empodera a mujeres que habían sido invisibilizadas, que habían sido violentadas, y que de cierta manera les da un valor mucho más allá, mucho más fuerte, y que lo que hace es tener un montón de líderes que ya no van a permitir que sus comunidades se cometan estos crímenes de Estado. Entonces es importante tener claro, y volvemos a lo que hablábamos ahorita, este tipo de contenidos lo que genera es empoderamiento, pero cuando está bien encaminado o de cierta, te abre un montón de posibilidades, creativas, que yo como narrador, que yo como contador de historias, lo que puedo hacer es, de cierta manera, lograr el objetivo. Digamos, yo les cuento un poco de la historia del documental. Ella quería hacer un documental convencional, pero digamos estas mujeres no hablaban español, era muy complejo, eran lugares muy apartados, y lo que hizo este documental fue posibilitarles la manera, el lugar donde se podían encontrar para no solamente para escucharse, sino para contar su propia historia. Entonces es muy importante esto. O sea, hoy en día tenemos un montón de posibilidades, un montón de elementos estéticos y narrativos, y nosotros como creadores tenemos que empezar a replantear un montón de elementos que creativamente nos van a hacer nuestros proyectos mucho más ricos, mucho más potentes, y van a poder tocar nuevas audiencias. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, Mauricio. Sí, ya estamos como para las preguntas. Hay una pregunta de Cristina Yepes. En caso de que le lleguen un proyecto audiovisual en el que deben realizar toda una imagen gráfica, ¿recurren al trabajo con diseñadores o ustedes mismos se encargan de realizar todo el proceso? Bueno, a ver, bueno, de cierta manera yo he sido pues Cristina Yepes, ¿se llama ella? Sí. Bueno, yo he sido diseñador pues varios tiempos, digamos, he trabajado imagen gráfica como todos, pero es a lo que me refería cuando en nuestros equipos hay un montón de personas que interdisciplinariamente trabajan, pero es a partir de sus conocimientos. O sea, digamos, nosotros como tal podemos acceder a un diseñador, eso es lógico, podemos acceder a un diseñador, pero de cierta manera tiene que tener una visión mucho más abierta y tiene que empezar a replantear, como yo les decía ahorita, esos elementos creativos. Para nosotros es muy importante la observación, como para cualquier elemento creativo. A lo que yo me refería anteriormente es como que hay que abrir las posibilidades, abrir la mente a que hay múltiples lienzos y a que nuestra creación, que en este caso es una imagen gráfica, digamos una imagen de una marca, entra y hace, y entonces nuestras marcas tienen que empezar a replantearse frente a cómo se crean para estar en una pantalla no convencional, para estar en un mapping, para estar en una pantalla convencional, pero también para estar en una realidad aumentada, pues, si me hago entender. O sea, tenemos que empezar a repensar, eso es otro elemento que se le suma al elemento creativo. ¿Sí me entiendes? Miren, les voy a mostrar una pieza de una película, pues no sé si de pronto se alcance a ver, y esto es algo muy sencillo. Es un brochure de una película que esperamos traer a Medellín, que es una película de animación que se llama Relatos de Reconciliación. Esta película tiene una particularidad, y es que tiene una banda filarmónica, una banda sinfónica tocando en vivo, y es animada. Ese ha sido uno de los grandes problemas,
Pero no sé si digamos acá podemos, no sé si ven bien, no es que no se va a poder ver, yo creo que esto, vamos a ver si puedo hacer la animación. Esto es una técnica de animación vieja, pues no sé si la logran ver, ven que se mueve, ven que se Sí, mueve. uff, sí, mucho. Entonces, miren, Ok. esto es una pieza física, pero el diseñador empezó a replantear cómo yo llevo la técnica, que estos son los principios básicos de la animación. ¿Sí ven? Pues no creo que se vea muy bien, Sí se nota. pero digamos, entonces miren esto, miren, acá podemos ver otra imagen, que es como una barquita, no sé, es que no veo bien la imagen, yo soy un poco viejo. Digamos, este elemento estético es papel, listo, que tiene un elemento gráfico donde hay información o una diagramación, ¿sí o no? Pero acá es muy importante también entender cómo yo, como gráfico, entiendo el universo del proyecto y lo que voy a hacer es potencializarlo a través del conocimiento de muchos otros. Quizás el diseñador gráfico no sabe que uno, para que la imagen se mueva, tiene que hacer este tipo de, digamos, de trama. ¿Sí me entiende? No, es que no sé si se ve bien. O sea, esto termina siendo un elemento técnico, pero que a su vez se convierte en un elemento narrativo y estético del proyecto. Bueno, hay otra pregunta de Diego Ramírez. Dice, ¿alguna recomendación para que la interacción y experiencia del usuario con estas dinámicas se explote al máximo o sea memorable? Bueno, a ver, es muy importante tener claro que para nosotros como tal, para nosotros como tal, nosotros siempre creamos varias líneas narrativas. Una es la línea narrativa de la historia, que digamos esto es un concepto más complejo, pero nosotros tenemos que estar replanteando también la experiencia del usuario. Recuerden, acá el público está rodeado en 360 grados, 360 grados de contenido. Ya no es lineal o frontal. O sea, digamos, acá yo les estoy hablando, ahora yo les explico si me entienden el concepto lineal. Acá yo les estoy hablando a ustedes. Su respuesta su respuesta es lineal, frontal hacia mí. Pero digamos, haga de cuenta que yo soy el público, de que el monitor al que yo le estoy hablando es un contenido, pero el tablero que hay atrás o la pared que hay atrás es otro contenido, al lado izquierdo y derecho, a la pared, la ventana es otro contenido, pero yo lo que estoy haciendo es generar un lineamiento narrativo que me permita a mí tener una experiencia, digamos, narrativa particular. Recuerden, acá el público también tiene una participación. Es muy importante tener claro eso. El público tiene una respuesta. Si no hay respuesta del público o no hay respuesta de quien consume, casi que uno podría decir que, digamos, la experiencia está mal planteada o el contenido no lo cumple. Bueno, Mariaca 020927 dice, hola Juan José, primero felicitarte pues por tu trabajo. Segundo, tú como audiovisual que has trabajado en espacios gráficos, ¿qué les recomiendas a todos aquellos que estudian audiovisual y quieren pasar como a una parte más gráfica? Yo lo hice al revés, yo primero estudié diseño gráfico, pero a mí había algo que me faltaba, o yo siempre quería contar historias, o sea, yo hacía dibujitos y yo en algún momento quería que esos dibujitos se animaran o se movieran, pero siempre me ha llamado mucho la atención esos elementos. Tú me dices, ¿qué pasaría si es al revés? Si es al revés. Es muy importante tener claro y es que no necesariamente tiene que ser al revés. Yo creo que es importante tener claro y abrir las posibilidades creativas. O sea, no necesariamente al revés, del audiovisual. Es que nosotros como creadores estamos expuestos
a todo un universo audiovisual. ¿Me hago entender? O sea, estamos rodeados de un montón de contenidos. Desde lo gráfico también se puede convertir en un elemento, digamos, visual, pero también nuestras marcas hoy en día tienen que empezar a replantearse, tienen que sonar, tienen que hablar, tienen que moverse, que digamos eso es lo que llaman el motion. El motion graphic, ¿qué es? La animación de la marca. Pero entonces acá lo importante es ver cuál es la razón de la animación de la marca. La marca como tal, cuando se anima, me tiene que contar algo. O sea, si hay algo que nosotros hemos entendido, digamos marcas que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, y es que ellos entendían, ellos veían que había un montón de posibilidades en esos elementos nuevos. Digamos, como les decía, nosotros producíamos antes para papel, pero hoy en día hay una necesidad creativa de que empecemos a producir para realidad aumentada, para motion graphics, para un montón digamos, de pantallas, como nosotros lo llamamos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Juan José, hay otra pregunta de Juan David, una última, de Juan David Londoño 54. Dice, felicitaciones Juan David. Dice, ¿cuáles son los espacios más óptimos para que el proyecto económicamente o comercialmente sea llamativo? Es muy importante, como les decía ahorita, depende de cada proyecto. Y estos proyectos tienen unos procesos de monetización diferentes. O sea, digamos, para que los proyectos sean viables, yo quiero, bueno, eso también depende de un plan de financiación y de un plan de distribución. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde quiero llegar yo con el proyecto? Que eso es algo muy particular. Es importante tener claro eso para que los proyectos de cierta manera puedan ser rentables o no. Digamos, bueno, un ejemplo de monetización de contenidos y que de cierta manera empiezan que son demasiado exitosos, por decir Star Wars. Star Wars, si bien no se planteó como un contenido expandido, el mismo proyecto sigue siendo vigente, y digamos ahora, y exitoso. O sea, pues, digamos, alguien me contaba la historia de cuando Star Wars, cuando George Lucas vendió Star Wars a Disney, le dijo, listo, yo vendo todo, pero yo lo único que no vendo son los derechos para los muñecos o para el merchandising. Eso él lo tenía claro. Eso él lo tenía claro como tal. O sea, para mí George Lucas es un visionario, digamos, del audiovisual como tal. ¿Por qué? Porque él creó un proyecto que lleva 40 años vigente, exitoso, y que de cierta manera es rentable aún. O sea, un negocio para toda la vida. O sea, y eso, digamos, lo crean las franquicias. Pero si uno va más allá, más a fondo, hay un montón de libros, un montón de contenidos, un montón de elementos que construyen todo ese lineamiento narrativo que giran en torno a Star Wars. Entonces yo creo que es muy importante tener claro eso, pero eso se tiene claro desde el proyecto. Si mi visión solamente es hacer distribución en festivales, pues también hay formas de monetizar en festivales y que un proyecto sea exitoso. Pero si mi visión es hacer una exposición, pues también, eso también es válido. Bueno, antes de despedir a Juan José, yo te quiero felicitar porque yo creo que hoy nos abriste mucho los ojos sobre esa nueva visión que debe tener el diseñador. O sea, ya es hora de evolucionar, de irnos, de estar siempre en la zona de confort, de lo plano, lo básico y lo impreso, a esos son nuevos mundos que nos da como pereza o nos da miedo, pero que son una realidad que nos está golpeando a la cara. La realidad aumentada, el proceso audiovisual, cómo todo está migrando hacia lo audiovisual y nosotros estamos sumidos en simplemente lo plano. Creo que por lo menos a mí me movió mucho el piso, porque es una forma de empezar a replantearse hacia dónde vamos nosotros y que no nos atropelle, como se dice coloquialmente, la tecnología, lo que está pidiendo mucho la gente. Esa interacción me parece que es fundamental y necesaria y creo que todos debemos asumir esto como una gran lección de que tenemos que avanzar. Es increíble que estemos pegados de un celular, pegados de un iPad, de lo que sea, y no asumamos que esa tecnología, esa interacción de la tecnología, la tenemos que asumir nosotros también como parte de la profesión.
Yo te felicito personalmente, me parece que es un proyecto demasiado, no lo había analizado bien, pero seguro que mueve el piso. Te felicito mucho por lo que están desarrollando y le voy a pedir a todos que activen los micrófonos y vamos a darle un gran aplauso a Juan José por todo lo que ha desarrollado. Me gustaría pues, Espérate que se enloquecieron, ahora sí. bueno, yo creo que, como decía Mauricio, la idea no es que no nos atropelle la tecnología. La idea es que nos atropelle, pero que nos genere una pulsión creativa. ¿Por qué? Porque es importante y necesario esa atropellada, digamos. Sí. Nosotros, digamos, con el proceso Quasar nos hemos chocado muchas veces. Y si nosotros, yo les hago una pregunta, y si mañana un cliente les dice, yo quiero que mi marca pueda ser referenciada por ciegos, eso es un planteamiento estético y creativo y de marca. A nosotros nos... Entonces, el de la moto, por favor. Es necesario también empezar a replantear el chip. Es que nosotros hoy en día no solamente creamos para el papel o para lo que vemos, también hay un montón de personas que tienen o estaban ávidas de contenido, pero también es importante, o los sordos, o bueno, pues hay un montón de personas que tienen necesidad, o por decir las personas daltónicas. Nosotros a veces eso nunca en el proceso creativo de la marca pensamos, pero es importante repensarlo. Es importante que nosotros como creativos empecemos a pensar eso, empecemos a ver ese universo de posibilidades, no de problemas, sino de posibilidades. Bueno, mil gracias Juan José por todo tu valioso conocimiento. Gracias a todos también por la participación. Y nos estamos viendo esta noche a las 8 con la charla de Daniel Echeverry desde Hong Kong. Gracias a todos y que pasen una buena noche. Nos vemos en 2 horas. Estén bien, hasta luego. Chao Juan José, mil gracias. Bueno, les quería decir de pronto antes de que se vayan todos, Listo. es que, digamos, nosotros, pues si quieren ver más proyectos de los que hacemos, pueden acceder a la página web www.quasaraudiovisual.com. Gracias a la diseñadora Paola, que yo la veo por ahí, pueden acceder a la página y nos pueden seguir en redes como @quasaraudiovisual, en Facebook y en Instagram. Y no, pues déjense atropellar por el universo de la creación. Que estén bien todos y muchas gracias por la invitación.